de actuar, es tiempo de fe. En la noche marchar, caminar hacia el mar. Porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder, ni al gigante escuchar. Al arroyo iré, a la piedra lanzar. Porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuestas, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Y de esta manera comenzamos la reflexión de la mañana de hoy en nuestra cita divina por el 97.7 Nueva Vida. Esta que te habla, Yanira Rodríguez. Así que comparte con otros. Ya estamos también a través de la plataforma de Facebook Live en la página Nueva Vida 97.7 FM. Comparte con otros porque Dios tiene un plan maravilloso. Ese es el tema de hoy. Acepto tu plan. Escucha. Porque mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Yo te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Todo se cumplirá. Aún sin respuesta, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan, se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Yo te voy a adorar. Tienes un plan, tú tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuesta, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan, se cumplirá. Mi Dios de poder. Qué hermoso tema musical de 33DC. Tienes un plan y la reflexión de esta mañana en esta cita divina por el 97.7 Nueva Vida. Sabes que Nueva Vida es consuelo, es fortaleza y Nueva Vida siempre tiene palabras de bendición para ti. Así que gracias por estar conectadito siempre cada mañana de esta tu emisora. Qué bueno que estás al despertar con tu radio encendida. Y posiblemente te encuentres en tu área de trabajo, posiblemente te encuentras en tu casa preparándote porque hoy tienes el plan de reunirte y congregarte en la iglesia. Y bueno, te levantaste hoy dándole gracias a Dios por un nuevo día, un nuevo despertar, un nuevo amanecer, un día más de vida. Y tomaste la decisión, estás determinado a escuchar la voz de Dios, a escuchar palabras que te llevan a activar tu fe, palabras que te bendicen
y a cerrar tus oídos a toda mala noticia, a cerrar tus oídos a todo lo que te produce ansiedad, a cerrar los oídos y decir, yo no voy a escuchar voces contrarias, voy a escuchar hoy lo que Dios tiene para mí, hoy lo que Dios tiene para mí, porque su plan es perfecto. Acepto tu plan, acepto tu plan. Esa es la frase, esa es la declaración de fe, lo que sale hoy de tu corazón, lo que debe salir de tu corazón, de tu boca, en tu mente debe estar esa frase, acepto tu plan. ¿Pero el plan de quién? El plan de Dios. El plan de Dios, el plan de aquel que quiere tu bienestar, de aquel que quiere que todo en tu vida te vaya bien. Y posiblemente tú digas, pero es que si quieres que todo me vaya bien, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto si es que Él quiere que todo me vaya bien? Bueno, porque sus planes son perfectos y en todo hay un propósito. Y es necesario, como cuando Él fue por allá por Samaria, Él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario pasar por Samaria. Y a pesar de que los samaritanos, ¿verdad? Y los judíos no mezclaban por lo que era la cultura y las leyes y todo esto, ¿verdad? En la historia, Jesús pasó por allí. Jesús pasó por allí y Él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Porque Él tenía un plan perfecto, tenía un plan y tenía palabras para aquella mujer que se encontró en el camino, para todas aquellas personas que iban a escuchar sobre Jesús, sobre su plan. Porque Él tiene un plan perfecto y se cumplirá, escucha. Se cumple ese plan. Y mientras tú esperas, ¿sabes qué tienes que hacer? Jesús pasará. Jesús está pasando por tu casa, está pasando ahora mismo por tu vida, está pasando ahora mismo. Y Jesús dijo, me es necesario pasar por ahí, me es necesario pasar por esta ciudad. Y tú hoy te conviertes en esa ciudad por la cual Jesús quiere pasar. Jesús quiere pasar. Bienaventurado el que confía, el que confía. Confía, vamos, confía en que ese plan se cumple porque Él tiene planes de bienestar, tiene un plan perfecto. Acepta el plan de Dios. Mientras espero, te voy a adorar. Díselo en esta mañana, Señor, yo sé que tú tienes planes buenos conmigo, con mi familia, con mi casa. Yo sé que tu plan es perfecto, yo lo voy a aceptar aunque se me esté haciendo difícil este camino, aunque se me esté haciendo difícil, aún sin respuesta, porque me siento en el silencio. Sin embargo, ahí está Dios, ahí está dirigiendo tus pasos, ahí está, bienaventurado serás si confías en Él y le dices hoy, yo acepto tu plan. Acepto tu plan. Acepto tu plan. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es una porción bíblica, ¿verdad? Muy conocida. Quizás la has escuchado muchas veces. Has escuchado, has dado lectura a esta palabra en muchísimas ocasiones, pero siempre es bueno traer un recordatorio a tu memoria, a nuestra memoria, de lo que su palabra establece, de que sus pensamientos son pensamientos de bienestar y no de calamidad, pensamientos de bien y no de mal. Y dentro de esos pensamientos se establecen sus planes, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11, nuestro versículo del día en esta reflexión de nuestra mañana dominical. ¿Sabes qué? Este versículo nos dice que Dios nos conoce y tiene buenos planes para nosotros. Dios tiene buenos planes para ti. ¿Sabes qué? Este versículo nos dice que Él es sobrenatural, que Él es soberano, que Él está soberanamente dirigiendo tu vida, dirigiendo nuestras vidas,
y sus palabras nos recuerdan que Él escucha nuestras oraciones, que Dios tiene un plan y que Dios escucha tu oración y que lo que Él promete, Él lo cumple, se cumplirá. Escucha, aunque tú digas no tengo respuesta todavía, pero sientes su paz. Porque Dios escucha nuestras oraciones y nos invita a buscarle y a conocerle en tiempos de incertidumbre. Esta promesa, ¿sabes qué? Es muy reconfortante. Esta promesa, tú puedes decir, como dijo el salmista, confortará mi alma, confortará mi alma. Es tiempo de actuar con fe. Es tiempo de fe, vamos. Caminar hacia el mar. Porque Dios tiene un plan y Él es Dios de poder. No podemos ver el futuro, pero en este versículo sí podemos ver la esperanza. Nos da aliento, nos da promesas, porque Dios es el que conoce todas las cosas. Tiene un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros, porque Él va a abrir camino. Otra vez nos librará. Se cumplirá. Vamos, comparte con otros esta palabra, comparte con otros esta reflexión. Invítalos a que escuchen el 97.7 Nueva Vida, a que reciban consuelo, reciban fortaleza, ánimo para comenzar esta semana. Alegría, gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Su palabra nos lleva a confiar y a sentir su paz. Bienaventurado todo el que confía en Dios. El plan de Dios no siempre es lo que pensábamos que iba a ser. El plan de Dios no siempre es lo que tú pensabas, lo que yo pensaba, lo que tú piensas, lo que yo pienso. No es el plan de Dios muchas veces. El plan de Dios es perfecto, es lo justo. El plan de Dios es siempre lo mejor para ti. Aunque no lo entiendas al momento, dile, acepto tu plan. Acepto tu plan, vamos, díselo. Mientras espero te voy a adorar. Es que Dios es bueno, es que Dios es maravilloso y Dios trabaja en conjunto para el bien de los que le aman, como dice Romanos 8:28. Dios trabaja en conjunto para el bien de los que le aman. Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito. Propósito habla de planes. Habla de planes. Cuando se habla de propósito, se habla de un plan. El plan que tiene el Dios Todopoderoso, el plan del cielo que desciende a la tierra es perfecto, aunque a veces no lo entiendas. Tú hoy debes decir, acepto tu plan. Acepto tu plan y tú debes decir, Señor, yo me arrojo a tus brazos, yo me lanzo a tus brazos, yo me pongo en tus manos, yo acepto tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Sabemos que Dios está obrando a través de cada acontecimiento en nuestras vidas para hacernos más y más dependientes de Él, porque dependemos de Él, dependemos de su voluntad, dependemos de Él, de su plan perfecto. Solamente tenemos que alinearnos a su propósito. Solamente tenemos que caminar de su mano y decir, Señor, yo acepto tu plan. Lo que sucede es que muchas veces como que nos incomodamos, como que nos quejamos, como que decimos, ay no, esto no me gusta, ay no, yo pienso que por aquí no es, porque estamos buscando nuestra comodidad. Estamos buscando nuestra comodidad, estamos buscando nuestra propia dependencia. Y no es que dependas de ti, ni dependas de las circunstancias, ni dependas de lo que tu mente te dice en los momentos de crisis y de dolor. Tú tienes que depender totalmente de aquel que planificó para ti, de aquel que fue a edificar, a construir una ciudad para ti, moradas celestiales. Aquel que todo lo que ha creado, lo ha creado perfecto.
para ti, porque Él tiene un plan perfecto. Y aunque tú digas, me siento en el silencio, creo que Dios está en silencio. Aún, aunque no tengas la respuesta, aunque no escuches la respuesta está en Jesús. Aunque tú no tengas una respuesta clara de que si sí o si no, no te confundas, porque Jesús en sí mismo es la respuesta. Y Él tiene un plan, Él tiene un plan. Vamos, escucha esto. Es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe. Noche marcha, caminar hacia el mar, porque tú y Dios de poder, camino abrirá. Abrirá camino donde tú piensas que no hay camino. No hay que retroceder, ni al gigante escuchar. Al arroyo tienes que ir y lanzar la piedra en el nombre de Jesús, porque Él tiene todo bajo control y otra vez cumplirá, porque Él tiene un plan perfecto. Acepto tu plan. Vamos, levántate. Se cumplirá, se cumplirá. Sabemos que Dios está obrando. Sabemos que cuando Dios cierra una puerta, sabes que se abre otra, porque Dios tiene un plan. Dile, acepto tu plan. Se cerró esa puerta. Dile, acepto tu plan, Señor. Tú abrirás otra puerta. Sí, Señor. Vamos, dile, Señor, yo siento tu paz. Siento tu paz porque confío en ti. Bienaventurado es aquel que confía en el Señor. Bienaventurado eres. Él te llama bienaventurada hoy, mujer, porque tú estás confiando en Dios. Mujer, Él te llama bienaventurada. Sécate esas lágrimas y camina. Camina porque Él tiene un plan. Vamos, se cumplirá. Sécate esas lágrimas, hombre, varón que me escuchas, porque sí, tú también lloras en el secreto, pero sécate esas lágrimas y adora al Señor mientras esperas la respuesta. Dile, yo te voy a adorar, acepto tu plan. Tal vez parece que no es, tal vez parece como si no fuera lo que tú esperabas, pero es el plan que Dios tiene para ti. Acepto tu plan. Siento tu paz. Gracias, Señor. Vamos, dale gracias en esta mañana. Tú que me escuchas por el 97.7 Nueva Vida y por las distintas frecuencias de esta emisora en el área sur, en el área este, en el área oeste, escuchando esta reflexión del día en esta cita divina. Así que de estas notas que tomé hoy para ti, quiero decirte que aunque se cierra una puerta, Dios abrirá otra. Sabemos que Dios está obrando a través de cada acontecimiento en nuestras vidas para hacernos más dependientes de Él. Tenemos que darnos cuenta que el plan de Dios no es siempre el más fácil desde nuestro punto de vista, pero siempre es lo mejor. Esta reflexión y estos mensajes que encontramos, que buscamos y que los agregamos a lo que la palabra dice y te lo impartimos porque queremos que actives tu fe. Queremos que active tu fe en esta mañana. Yo quiero que hoy te levantes de ese proceso, te levantes de ese dolor, te levantes de esa situación y comprendas que el plan de Dios es perfecto, que su voluntad es buena. Y que como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, los planes que tengo contigo. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces dice el versículo 12, estoy leyendo Jeremías 29:11, nuestro versículo del día en esta reflexión, pero dice el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis. Esto es clave, anota esto es clave. Tres acciones claves, 3 acciones claves para que tú puedas sentir la paz del Señor, para que puedas confiar en Él. Tres acciones. Acción clave hoy. Para que hoy ese plan
ese plan perfecto se cumpla. Tú puedas decir, yo acepto tu plan, pero son tres palabras claves, tres acciones. Invocar al Señor. Número 1, invócale. Dice, entonces me invocaréis. Invocar al Señor. Segundo, dice, vendréis. Invocaréis, vendréis y oraréis. O sea, invocar al Señor, clamar a Él, invocarlo, llamarlo. Pero dice que no solamente lo debes invocar y lo debes llamar, sino que tú te tienes que acercar a Él, porque dice, vendréis. Entonces me habla de invocarlo, de llamarlo, pero también te dice, ven a mí. Dice, vendréis. Y después dice, y oraréis a mí. Entonces dice, y vas a conversar, vamos a conversar. Vas a conversar conmigo. Me vas a pedir, acércate. Entonces, estas son tres acciones claves. Dice, invocaréis, vendréis y oraréis a mí. Y entonces, la respuesta. La respuesta, ¿sabes cuál es? Que Él escuchará, dice, y oraréis a mí y yo os oiré. Posiblemente Él no te está hablando, pero te está escuchando. Acepto tu plan. Mi Dios de poder posiblemente no te está hablando, pero te está escuchando. Es que Dios es tan bueno. Es que hay una respuesta para ti. Es que cuando tú te conectas al 97.7 Nueva Vida, hay una respuesta para ti. Hay una respuesta para tu familia. Hay una respuesta para tu casa. Hay una respuesta a tus finanzas. Hay una respuesta de esperanza. Hay una respuesta de consuelo. Hay una respuesta de fortaleza cuando te conectas a esta tu emisora 97.7 y a esta cita divina. Cada domingo estamos acá para decirte que confíes en el Señor. Posiblemente te lo dicen una y otra vez, pero qué bueno escucharlo. Mi Dios de poder, reconocer que de Él es todo el poder, que de Él es toda la gloria y toda la honra. Acepto tu plan. Tres acciones claves que no puedes olvidar. Según el versículo 12, aquí lo vemos manifestado. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis. Ahí están, ¿verdad? Ahí están esas tres palabras claves, acciones claves. Lo vas a invocar, te vas a acercar, vas a orar y entonces la respuesta llega, pero no siempre llega hablada, no siempre llega diciéndote lo que tienes que hacer. La respuesta llega a través de reconocer que Él te escucha. Dice, y yo os oiré. Pero todavía hay más. Dice, y me buscaréis. Y el resultado, la respuesta dice, y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Muchas veces esperamos una respuesta hablada. Esperamos una respuesta audible. Esperamos una respuesta audible, hablada, para nosotros actuar, para nosotros movernos, para nosotros caminar, para nosotros reconocer que el plan de Dios se está cumpliendo. No siempre va a ser audible, no siempre va a ser hablada. Siempre tienes que reconocer que Él te escucha y que Él te está escuchando, y eso debe ser una bendición, porque qué bueno cuando alguien te escucha y es el oído de Dios. Pero no se va a quedar ahí, porque Él dice que te escuchará, y Él dice que sigas buscando. Dice, buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces dice el versículo 14, os reuniré, haré volver vuestra cautividad y os reuniré de las naciones. Os reuniré de las naciones. Entonces, esta palabra, ¿verdad? Que fue una carta de Jeremías a los cautivos, los que se encontraban en cautiverio, que les faltaba la libertad, que se encontraban en esclavitud. Recibieron palabra, aunque a veces, ¿verdad?, se sentía como palabra fuerte, pero palabra también de esperanza, de camino abierto. En
en medio de lo fuerte, en medio de la confrontación muchas veces a través del profeta, ¿verdad? Este profeta Jeremías recibiendo instrucción divina, instrucción del cielo, pero en medio de esas palabras había esperanza. En medio de esas palabras hay un plan establecido. En medio de esas palabras había consuelo, ¿sí? Instrucciones del cielo. Mientras espera, adora. Mientras espera salir, adora. Mientras tú sientas que estás en cautiverio, adora. Al Dios que te rescata, al que te levanta. Lee la Biblia, siempre vas a encontrar palabras que te llevan directamente al cielo, aunque tú estés en la tierra. Tú sientes que te conectas con el Padre Celestial. Y dice su palabra en el versículo clave: porque yo sé los planes que tengo para ti, los pensamientos que tengo acerca de ti. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos, celebra. Ya estamos culminando esta reflexión para continuar con esta cita divina, pero vamos, en este cierre de la reflexión, dile: mientras yo espero, yo te voy a adorar. Acepto tus planes, Señor. Sabemos que Dios está obrando a través de cada situación. Dios ve nuestro futuro. Él sabe lo que es mejor. Él sabe lo que está por venir. Y tú debes decir: yo acepto tu plan, aún antes de que llegue. Dios ve nuestro futuro y antes de que se convierta en nuestro hoy. Él ve el comienzo de nuestra vida y Él ve el final de todo lo demás. Él ve todo. Dice el Salmo 139, 16: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Dios sabe los planes que Él tiene para nosotros. Ese versículo es poderoso. Salmo 139, debo decir 16. 139, 16 dice: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno de ellos. Dios sabe los planes que Él tiene para nosotros, aun cuando este día no existía. Ya estaba escrito en su plan. Jeremías lo dice en esta palabra, que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Para el pueblo judío en aquella ocasión significaba volver a la tierra prometida, pero para ti, para mí, para la mujer de fe, para el hombre de fe de hoy, el puertorriqueño, el americano, el de Estados Unidos, el de Centroamérica, el de Suramérica, el de cada continente que puede escuchar esto hoy, sabes que para ti, para el pueblo de Dios, para el cristiano, significa ir a estar con Él por la eternidad, confiar en Él por siempre, salir de la esclavitud y sumergirse en su presencia. Si tú hoy eres creyente en Jesucristo, tú debes saber que hay una esperanza y un futuro que va mucho más allá de los parámetros de esta vida, de lo que pueda estar aconteciendo, de la pandemia, del coronavirus, del COVID, de los temblores, de la temporada de huracanes, de cualquier catástrofe. El plan de Dios va mucho más allá. Tiene una esperanza de que vivirás en la eternidad, vivirás para siempre desde ahora, porque verás la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Tú tienes una esperanza, dilo: yo tengo una esperanza, acepto tu plan, yo tengo una esperanza. Es tiempo de fe, es tiempo de actuar, es tiempo de levantarte. Tienes esperanza, que el que comenzó en ti, el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿sabes qué? La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6 dice: y luego los que han aceptado a Jesús como su Salvador,
¿sabes qué va a pasar? Él perfeccionará esa obra, y te lo voy a parafrasear. Luego los que han aceptado a Jesús como su Salvador y lo hicieron en el Señor en sus vidas, reinarán con Cristo para siempre. Qué gran esperanza que tenemos en las promesas de Dios. Dios aseguró a su pueblo, porque he aquí vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, diciéndole estas palabras a Israel y Judá. Pero hoy el Señor te dice a ti, también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Jeremías 33, después del cautiverio babilónico en aquel tiempo, pero hoy representando el cautiverio, el encierre, lo que tú puedas estar pasando, lo pasaron allá, ¿verdad? El cautiverio babilónico, los medos y los persas. ¿Sabes qué pasó? Conquistaron, y ¿sabes qué ocurrió? Pudieron volver a casa los judíos. Los judíos pudieron volver a casa porque la palabra del Señor siempre se cumple. Jeremías lo dijo y nos da esta promesa a través de la palabra de Dios. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El Señor conoce los planes que Él tiene para nosotros y Él está esperando pacientemente y quiere que tú, mientras esperas, adores, para que nos acerquemos a Él. Así que ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a orar. Oramos, Señor, hoy me acerco a ti. Oramos porque nuestra oración, nuestro hábito de culto, nuestro hábito de devocional en la vida de todos cristianos, sabes que estos elementos hacen que puedas ganar la batalla. Puedes ganar que el desaliento es derrotado. Puedes lograr que el desaliento sea derrotado a través de la oración, a través de decir, yo acepto tu plan. Dios es exaltado. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual, así como dice Efesios 1:3. Te invito a decir, yo acepto tu plan. Esto es Cita Divina, la reflexión del día. Compártela con otros. En el 97.7 Nueva Vida, en la página de Facebook, queda publicada esta reflexión, en mi fanpage Yanira Rodríguez. Y continuamos, esto no termina aquí, continuamos con esta Cita Divina. Recuerda, cada domingo desde las 7 de la mañana aquí estamos para ti. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe.